Hola mis amores, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y con mucha actitud para empezar un día más de clases. Este mes ha pasado muy rápido, hoy es día miércoles y vamos a empezar a trabajar y este nos corresponde a nuestro video de comunicación y lenguaje. ¿Sí? En la última clase del día viernes no estuvimos algunos y mientras ya sus papitos ahí me explicaron y mientras nos pongamos al día pues está bien, ¿verdad? Yo lo comprendo. Necesito que ya les mandé las fotitas y nos teníamos que poner al día de lo que había que resaltar, ¿sí? ¿Se recuerdan? Y la página de antes donde señalamos e identificamos un verso y una estrofa, ¿sí? Bien, después de eso ya podemos continuar y no había actividad, entonces por eso no hubo tanto problema de que no estuvieran en la clase. Sin embargo, recordemos que tenemos que estar en la mayoría. Y ahora vamos a empezar con nuestro siguiente tema en la página 118 y 119. Y vamos a seguir con el tema de la poesía. ¿Estamos de acuerdo? Veamos, hay una cadena. Nosotros, el arte de la poesía es cuando se crean poemas y los poemas los hacen personas que se llaman poetas, que son los autores de estas obras. Vamos a empezar a leer las 118 y las 119 y este tema tampoco tiene actividad, por lo cual yo ya luego uniendo la clase anterior y esta ya les voy a dejar una actividad en el cuaderno, ¿sí? Bien, empecemos a leer y dice elementos de la poesía. Para escribir poemas, los autores utilizan el lenguaje de una forma diferente de la que tú los usas día a día. Crean juegos de palabras para expresar sus sentimientos y utilizan recursos como la comparación, la analogía y la música para comunicar sus ideas. Vamos a resaltar eso y ahora vamos a conocer qué es comparación, qué es una analogía y por qué utilizamos música en la poesía. Entonces comencemos con el primero y dice comparación. Es un recurso que utilizan los escritores para relacionar dos elementos que tienen características parecidas. Eso lo vamos a resaltar y veamos el ejemplo. Este video no va a ser muy extenso porque la misma es que todo lo va a explicar y no vamos a hacer toda la lectura con la misma. Y dice, los ojos del bebé son como dos esmeraldas. ¿Estamos? ¿De qué color son las esmeraldas? Las tenemos que colocar de verde, si no estoy mal son de color verde, y entonces comparamos los ojos del bebé con las esmeraldas porque estamos hablando de su color, ¿verdad? Entonces aquí es donde hacemos dos comparaciones. Veamos, dice, en el poema Una aventura de Pulgarcito encuentras esta comparación. Desnudo como un sapito se puso a nadar contento. ¿Sí? Cuando utilizamos la conexión como un, estamos comparando. Estamos, por ejemplo, tú rugiste como un león en la obra. ¿Sí? ¿Con quién comparamos al personaje? Con la obra. ¿Estamos de acuerdo? Tú eres tan activo como tu mamá. ¿Con quién te comparamos? Con nuestra mamá. Vamos con el siguiente y tenemos las analogías. Dice que las analogías son la relación que hay entre dos conceptos o elementos diferentes. Vamos a resaltar esto y lo vamos a entender mejor viendo los ejemplos. Y dice, hocico es a perro como boca es a humano. Porque el perro tiene hocico y los humanos tenemos boca. Siguiente analogía. Mono es a selva como pulpo es a mar. El mono vive en la selva y el pulpo vive en el mar. Siguiente. Hambre es comida. Esa comida como sed es a bebida. Muy bien. Dice, triunfo es a éxito como derrota es a fracaso. Y aletas es a pez como pies es a humano. Muy bien. Es cuando relacionamos cada palabra con su verdadero concepto o con lo que tiene más relación. Y entonces dice, en el poema Una aventura de Pulgarcito encuentra las siguientes analogías. Vaca es a cuero como gusano es a seda. Y la ovejita es a lana.
Muy bien, y dice, zapatos es a cuero como camisa es a seda. Nos dicen de qué está hecho o qué relación tiene ese objeto con su realidad. Y vamos con el último. Ya vieron, necesito que resaltemos todas las analogías que vimos aquí y es cuando le miramos y vemos qué relación tiene una palabra con otra, ¿sí? Y vamos en el último y dice música y poesía. Dice, al leer los poemas, las retahílas, las coplas y los trabalenguas de esta unidad, te habrás dado cuenta de su musicalidad y ritmo. La música es hermana de la poesía y de hecho muchos poemas se han convertido en canciones. Eso lo vamos a resaltar. La mayoría de canciones tienen que rimar, si no, no habría una relación, no habría un compás y no se podría entender su letra. Las canciones entonces vienen de los poemas. Veamos, dice. En algunas comunidades las canciones eran utilizadas para enseñar a la gente valores y normas. Esto permitía una convivencia sana entre los pueblos. En las canciones se describía el comportamiento de los hombres más valientes, porque se creía que ellos fueran un ejemplo para los demás. Y dice, los recursos que utilizan los poetas para producir ritmo y musicalidad en sus poemas son la rima y la repetición de palabras. Y observa cómo se utiliza la repetición de palabras en el poema que se presenta. Tanto en los poemas como en las canciones, algunas frases se tienen que repetir. Esto debido a que así lo podemos entender mejor y puede tener relación y un ritmo también. Tiene que tener coherencia lo que vayamos a hacer. Y no es una historia, porque no se puede repetir en una historia. Todo va pasando y llega a un final. En cambio, en los poemas y en las canciones puede repetirse algún texto, ya que es algo repetitivo que se puede cantar o leer. Ahora dice, el lagarto está llorando. Leámoslo junto a la 1, a las 2 y a las 3. El lagarto está llorando. La lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos han perdido sin querer su anillo de desposados. ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito plomado! Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Miradlos, qué viejos son los lagartos. ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, ay, cómo están llorando! Y este poema lo hizo Federico García Lorca, ¿sí? Bien, mis amores, y allá abajo nos dicen cuántas veces se repite cada palabra. Y veamos, dice 7 palabras que se repiten para darle sonoridad. Sonoridad es de que se pueda entender, que rime, que tenga un sentido, inclusive que a veces se pueda cantar. Y aquí dice que tiene 2 estrofas y 17 versos. Veamos. Veamos aquí. Las estrofas son el conjunto de versos. Entonces veamos, tenemos 1, 2 estrofas. Y tenemos que contar línea por línea porque los versos son cada línea individualmente que conforman un poema. Eso lo señalamos la vez pasada y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, un verso es solamente una línea de nuestro poema y las estrofas es el conjunto de versos, o sea, el conjunto de líneas. Bien, mis amores, hemos terminado de explicar este tema. ¿Por qué no indagué mucho en el mismo? Porque a veces cuando la Miss habla mucho en el video ya no le comprendemos y perdemos la atención. Pero estos minutos son para recapitular. Los poemas, ¿sí?, son del arte de la poesía. La poesía y los poemas tienen las propias personas que trabajan en ellos y que los crean y que se llaman poetas, ¿sí? La poesía tiene 3 elementos: comparación, analogía y su música, la sonoridad, o sea, que tenga un ritmo. Recordemos que comparación, cuando comparamos algo con un objeto, con un color, o su forma, ¿sí?, o con otra persona. Y la analogía es cuando vemos la relación que tiene ese concepto con lo que estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, uno de comparación
tú eres muy risueño como tu abuela, ¿sí? Analogía, aquí tenemos algunas, dice aletas, esa pez, porque los peces tienen aletas, como pies esa humano, porque ¿quiénes tienen pies? Los humanos. Y por último, la música. Muchos poemas se pueden convertir en canciones, pero también se pueden quedar solo como poemas, pero deben de tener una musicalidad, una sonoridad. Eso quiere decir que rimen, que se escuchen bien, que las palabras se mezclen bien para que el poema sea bien recibido, se entienda y sobre todo las personas lo quieran compartir unas con otras. Y por último, sabemos que un verso es una línea, solamente una oración del poema, y una estrofa es el conjunto de versos, o sea, el conjunto de líneas que conforman un poema, ¿sí? Este fue nuestro tema de la poesía y ahora vamos a platicar cuál es nuestra tarea. Nuestra tarea, mis amores, va a ser buscar en internet o buscar en libros un poema. Lo podemos imprimir si nosotros podemos imprimir en casa y si no, lo escribimos con letra carta en nuestro cuaderno de lenguaje. Luego de escribirlo, hacemos el dibujo respectivo del poema y hacemos la siguiente instrucción. Vamos a señalar un verso y le señalamos una estrofa. ¿Estamos de acuerdo? Yo también ya les mandé las instrucciones a sus mamitas en el chat. Les ponemos, señalamos de ese poema un verso y una estrofa. Lo escribimos y sí, también lo podemos imprimir si podemos, si no lo escribimos con letra carta. Le hacemos un dibujo y nuestro poema ya va a estar listo, dibujado y señalado. Y por último, deben mandarle un videito a la Miss leyendo su poema, ¿sí? Bien animados y únicamente me paro yo con mi cuaderno y leo mi poema y la Miss va a recibir ese video, ¿sí? Recordemos que estas tareitas no son para acumularlos, sino son para que ustedes mismos con sus palabras, con sus gestos me demuestren cómo vamos avanzando en todo este proceso que ha sido diferente, pero la verdad nos la hemos pasado muy bien y hemos aprendido mucho. Bien, mis amores, este fue nuestro tema de la poesía, que la poesía crea poemas, las personas que lo hacen se llaman poetas y fue nuestro tema de comunicación y lenguaje. Entonces, mis amores, nos miramos en el siguiente periodo del día viernes para este curso. Este fue nuestro curso de comunicación y lenguaje y nos miramos en el siguiente. Bye.